Pues yo me llamo Sara, tengo 29 años y estoy casada, tengo un hijo pequeño de casi 5 meses y yo soy arquitecta, trabajo en un estudio y soy de Madrid, de toda la vida. Vale, pues yo cuando tenía 17 años empecé un día a ver mal, con el ojo izquierdo. Yo estaba en segundo de bachillerato y como es un curso así muy duro y tal, tenía muchos exámenes, justo coincidió y al principio pensé que era cansancio. Pero como no se me iba, pues fui al médico y ya fue mi médico quien me dijo que me fuera a urgencias y que me lo tenían que ver ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo fui y nada, solo veía borroso y doble, o sea, no podía enfocar bien. Y nada, en el hospital lo que me dijeron fue que pues me tenía que quedar ingresada porque tenía el nervio óptico inflamado y algo más, entonces había que estudiar qué podía ser. Entonces pues me quedé ingresada por eso y esto fue en el 2009, en diciembre, justo para Navidad, pues el 22 de diciembre, el día de la Lotería Nacional, pues me quedé ingresada. Y empezó ahí todo, me empezaron a hacer pruebas. Estuve unos cuantos días, me pusieron un tratamiento para el nervio, pero no salió nada, no me veían nada y ya fue cuando me dijeron que me tenían que hacer una punción lumbar para descartar algunas enfermedades, ¿no? Entonces, pues nada, me hicieron la punción lumbar y bueno, como el protocolo es que luego te tienes que quedar 24 horas tumbada, quieta, porque es una zona delicada, ¿no? Y tienes que recuperarte. Y yo esas 24 horas las pasé muy mal, estuve muy mal, tuve mucho dolor, o sea, fue horrible. Y al día siguiente, cuando fue a verme el médico, pues yo estaba muy débil, estaba muy mareada y me fue a levantar y no podía, ¿no? Me caía. Entonces, bueno, me dijeron que nada, que ahí me quedaba otro día más y al día siguiente lo mismo. Y resulta que no tenía fuerza en el lado izquierdo del cuerpo y no tenía equilibrio, entonces no me podía mantener en pie. Me dijeron que no sabían qué podía ser, que pues hay veces que la reacción a la punción lumbar es más fuerte. Entonces, a los pocos días me dieron el alta y me dijeron que me seguirían viendo en consulta. Entonces, pues yo entré al hospital viendo mal y salí sin poder caminar. Y nada, ahí empezó pues todo el proceso de médicos, consultas, pruebas, pues un poco todo esto. Mi vida cambió muchísimo porque yo pasé de ser una chica de 17 años súper independiente, que además yo soy muy cabezona y mis cosas son mis cosas y no me las toquen, y de repente pues totalmente dependiente, que o sea, hasta para ir al baño me tenían que acompañar, ¿no? Y gracias a Dios me pude sostener mucho pues en la fe, también en mi familia y bueno, lo pude vivir así un poco mejor, pero estuve así 1 año y medio de muchas pruebas. Yo al principio intenté ir con muletas, pero me recetaron silla de ruedas porque era imposible, ¿no? Porque al no tener equilibrio, cualquier desnivel, pues me iba, ¿no? Necesitaba ayuda y además me cansaba muchísimo. Recuperé un poco la fuerza del brazo y tal, entonces sí que más o menos podía ir con muletas por casa, pero si salía a la calle tenía que ir en silla de ruedas. Pues todas las pruebas médicas que me hacían me decían que no encontraban nada, que no sabían. Me mandaron incluso... los neurólogos me mandaron al psiquiatra pues por descartar algo psicosomático y la psiquiatra me dijo que no tenía nada así psicológico que me pudiera estar afectando. Entonces no tenía ningún diagnóstico y lo único que hacía era ir a rehabilitación, que yo pedí ir pues por intentar mejorar en algo, pero la verdad es que iba peor. Entonces, bueno, no había como mucho por donde atajar, ¿no? Y bueno, estuve así de médicos 1 año y en diciembre de 2010 mi neurólogo me dijo que habíamos llegado a un empate, que no había nada ni orgánico ni psiquiátrico que pudiera explicar lo que me pasaba, entonces que no podían hacer nada por mí y me daban el alta. Entonces, de un día para otro, pues me quitaron todo. Las consultas, las pruebas, la rehabilitación, me lo quitaron todo, ¿no? Y yo, que ya estaba cansada de médicos, pues llegué a un trato con mis padres y como había empezado la universidad, que
bueno, yo quería siempre estudiar arquitectura y lo conseguí. Dije, pues me quiero centrar en mis estudios, no quiero más médicos, estoy cansada y ya está, ¿no? Durante el curso no quiero nada de esto y ya cuando llegue el verano, acabe el curso, pues ya hablamos y vamos a médicos y lo que sea. Pero yo quería un poco de tranquilidad en esto, ¿no? Y sí que me convencieron para coger pues rehabilitación por lo privado, pues por intentar hacer algo para mantener, y era lo único que hacía, ¿no? Entonces así estuve medio año más y en julio de 2011, en la Renovación Carismática, que yo formo parte, yo seguía en silla de ruedas. La verdad que cada vez iba peor, ¿no? O sea, aguantaba menos, o sea, si intentaba ir con las muletas, que solo podía ir pues por casa, en trayectos muy pequeños, pero muy pequeños, de la entrada de un edificio hasta clase, por ejemplo. Arrastraba mucho la pierna ya cada vez iba un poco a peor, entonces cada vez necesitaba más la silla de ruedas. Y aparte yo tenía un cansancio muy grande. O sea, cualquier esfuerzo, aunque se fuera mínimo, me agotaba. Entonces casi siempre iba en silla de ruedas ya. Y aunque hacía rehabilitación, no mejoraba, ¿no? O sea, yo hacía rehabilitación y también empecé a hacer natación para discapacitados, porque a mí me reconocieron el 63% de discapacidad. Entonces, bueno, por intentar mantener, tener más resistencia, pero yo iba en silla de ruedas, ya siempre, para todo. Y ya llegó la Asamblea Nacional, que tenemos siempre el primer fin de semana de julio, y bueno, a mí me encantan, ¿no? Y no me pierdo ninguna. Y ese año me acuerdo que llegué con mi madre, era en el parque de atracciones, en el auditorio, y al llegar, en la entrada había ahí en gigante un cartel con el lema, ¿no? Y el lema ese año era: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y yo me acuerdo que a mí me sentó fatal, me enfadé un montón porque pues pensé, anda que no hay versículos en la Biblia y tengo que tocar este, ¿no? Y bueno, pues nada, empezó la asamblea, siempre hay un predicador y ese año habían invitado a un sacerdote irlandés, pero que llevaba muchos años en Venezuela, ¿no? Entonces empezó a dar la primera charla. Y, o sea, lo que yo recuerdo es que contaba testimonios de sanaciones sin parar. Su nombre se llama Jaime Kelly. Es un sacerdote pues que lleva muchísimo tiempo en Venezuela y le invitaron. Yo no le conocía de nada, no había escuchado hablar nunca de él ni nada, pero cuando empezó a hablar es que solo contaba testimonios de sanaciones, pero muy fuertes, ¿no? Que yo alucinaba y a mí se me encendió el corazón, ¿no? O sea, yo que estaba viviendo pues una enfermedad, ¿no? Una situación así de sufrimiento, pues, o sea, escucharle a él fue muy impactante, ¿no? Y yo, o sea, me acuerdo que ese viernes por la noche llegué a casa súper emocionada. El sábado por la mañana, cuando volvimos, estaba muy impactada, ¿no? Y me acuerdo que en el rato después de comer hay un tiempo de descanso hasta que vuelve a empezar las actividades, ¿no? Y me fui, como estábamos en el parque de atracciones, me fui con un amigo a la tarántula, ¿no? O sea, encima, como por ser discapacitada no tienes que hacer la cola, entonces pues aprovechábamos, ¿no? Y mi madre me llamó y me dijo: Sara, ven al auditorio que el padre Jaime va a rezar por ti. Entonces, pues nada, fui con mi amigo que me acompañó y claro, él iba a rezar por mí en la sacristía, que era uno de los camerinos del auditorio, pues lo habían ahí adaptado para la sacristía, ¿no? Y bueno, ahí tuve que entrar con muletas porque la silla de ruedas no entraba y había algunos escalones. Entonces mi amigo me acompañó y estaban también mi madre y otra mujer que es también amiga de la renovación. Entonces estábamos ahí y estaba Jesús, claro, en el sagrario. Y bueno, cuando llegó el sacerdote, o sea, yo lo primero que vi es que era un hombre que transmitía mucha paz, ¿no? Y que me recibió como con mucho amor, ¿no? O sea, que encima le habíamos despertado de la siesta, pues me recibió como con mucha alegría, ¿no? De que yo estuviese ahí y tal. Me preguntó qué me pasaba, cómo me llamaba, pero fue muy breve, ¿no? Y me dijo: vale, pues vamos a rezar. Y me impuso las manos. Yo estaba sentada en una silla y me impuso las manos. Y fue una oración muy corta, muy poco rato, y me preguntó: Sara, ¿tú crees que Jesús te puede sanar?
Y yo le dije, sí, estoy segura. Y me dijo, vale. Y otra vez me impuso las manos y rezó otro poco por mí. Y llegó un momento en el que me dijo, Sara, en el nombre de Jesús, levántate que vamos a caminar. Entonces yo en ese momento, que tenía los ojos cerrados porque estaba rezando, le miré y vi claramente que era Jesús, que me decía, Sara, levántate que soy yo, que soy tu Señor y conmigo todo va a ir bien. Y entonces con esa certeza, con esa seguridad de que era Jesús, pues me levanté. Y me levanté y me di cuenta de que estaba bien porque estaba sobre mis dos piernas, firme, no me tambaleaba, no me caía. Y el sacerdote me dijo, venga, vamos a caminar, ¿no? Y como que me animó, ¿no? Y empecé a dar pasos y es que estaba caminando, ¿no? Después de 1 año y medio sin poder hacerlo, estaba caminando por esa sala que era súper pequeña. Y me acuerdo que el sacerdote me decía, muy bien, Sara, muy bien, poco a poco, gloria a Dios, poco a poco, ¿no? Y yo pensaba, no, poco a poco no, o sea, yo ya corro, a mí no me para nadie, ¿no? Y él decía, gloria a Dios, bendito seas, ¿no? Y de repente me dice, ahora siéntate. Entonces yo obedientemente me senté y me dijo, ahora tú sola, porque él me había como que me tenía un poco cogidas las manos, pero me dijo, tú sola, y yo, venga, yo sola, ¿no? Y me puse a caminar yo sola, yo pues estaba súper feliz, ¿no? No me quería sentar, no quería parar, ¿no? Y en ese momento miró a mi madre y le dijo, ahora te puedes llevar a tu hija. Entonces me acuerdo que salíamos por el pasillo y claro, mi madre iba a mi lado y pues supongo que por la costumbre me decía, ¿estás bien? Y yo, sí, ¿quieres parar? No, necesitas descansar. Y yo, no, estoy bien, ¿no? Y mi amigo iba por detrás con las muletas, que claro, las tenía que coger él porque a mí se me habían olvidado y todo, ¿no? Y cuando llegamos fuera, pues me quedé con mi madre, ¿no? Mi amigo se fue un poco para dejarnos un poco a solas. Y me acuerdo que le pregunté a mi madre, mamá, no voy a volver a usar las muletas ni la silla de ruedas nunca más. Y mi madre me dijo, si tú lo crees, no. Y entonces la miré y le dije, pues no las voy a usar nunca más porque Dios me ha sanado, ¿no? Y ahí me puse a llorar, de la felicidad y sobre todo del amor que yo sentía, ¿no? O sea, de la afortunada que me sentía de tener un Dios tan grande que me regalaba algo así, ¿no? Que yo no me lo había imaginado en la vida, que es que tenemos un Dios muy grande, ¿no? Pues yo creo que Dios puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Entonces sí que tengo la certeza de que Dios me ama, pero yo sé que no me lo merezco más que nadie, que no he hecho ningún mérito, o sea, no soy buena, ni santa, ni nada de esto, ¿no? Sé que no puedo entender a Dios y que no puedo abarcar todo lo que Dios es, ¿no? Pero sí que, o sea, lo que he entendido en este tiempo después de la sanación es que, o sea, a mí no me hace falta saber por qué, ¿no? Simplemente acoger el regalo que me hace, pues porque soy su hija y me ama, ¿no? Y igual que me hizo el regalo de la sanación, yo lo digo mucho, pues le doy muchas gracias por la enfermedad, porque primero sin enfermedad no hay sanación. O sea, ese tiempo fue cada día una confirmación de que él estaba a mi lado, de que si yo no podía, él sí, de que yo soy mucho más que caminar, ¿no? Que soy mucho más valiosa porque soy su hija. Y que, o sea, con él lo puedo todo, ¿no? Entonces, simplemente, pues vivo, pues acogiendo el regalo que me da, ¿no? De su amor. Pues bueno, después de la asamblea, claro, yo se lo contaba a todo el mundo, mis vecinos me vieron y alucinaron. Me acuerdo que un vecino se encontró conmigo por la calle el domingo y se quedó súper impactado y me preguntó qué ha pasado. Y cuando le fui a contestar me dice, ha sido un milagro, porque no puede haber sido otra cosa, ¿no? Y yo, pues sí, Dios me ha sanado, ¿no? Mi fisioterapeuta, pues claro, yo aunque ya estaba bien, el martes que me tocaba ir, que tenía sesión, pues fui y se quedó alucinando, ¿no? Y me decía, ¿qué ha pasado? O sea, a mí explícamelo porque o sea, ella me decía, yo esa pierna la he tocado y no tenía masa muscular y ahora la tiene, ¿no? Entonces eso... o sea, a mí que me lo expliquen porque eso no puede pasar, ¿no? No sé, mi profesor de natación para discapacitados o sea, cuando me vio casi se pone a llorar, ¿no? Y me decía, ¿pero qué ha pasado si tu pierna estaba muerta en el agua, ¿no? Porque yo cuando intentaba nadar, o sea, no era capaz de mover la pierna, ¿no? Con esa pierna no me impulsaba nada. Y me decía, tu pierna estaba muerta en el agua y ahora caminas, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Es algo que es muy impactante, ¿no? Porque o sea, es muy visual, es muy evidente, ¿no? Mis compañeros de la universidad
pues claro, como esto pasó en verano, pues no me vieron, pero cuando quedé con ellos y así, les conté y bueno, no son creyentes, o sea, alucinaban. Me veían todos los días en clase que no podía, o sea, que iba con la silla de ruedas y de repente caminando, ¿no? Pues a ver, me decían, jo, qué cosas te pasan, ¿no? o sea, pues por lo menos impactante les pareció, ¿no? Y mi familia, pues, o sea, muy felices. Es verdad que bueno, mi familia pues no vive la fe igual que nosotros. Yo lo digo mucho, o sea, mi testimonio es muy impactante, es verdad, porque Dios ha hecho algo muy grande, pero bueno, la gente pues que no cree, que está a mi alrededor, en mi entorno, mi familia, mis amigos, pues siguen igual, ¿no? O sea, saben que en mi vida ha pasado algo que pues va un poco más allá del entendimiento humano, ¿no? Pero, o sea, yo creo que pues Dios algo hará, ¿no? En sus vidas, pero bueno, sí que ha sido algo que removió mucho y que remueve, ¿no? Porque yo lo vivo con mucha naturalidad y lo hablo con mucha naturalidad porque es que Dios me ha sanado, ¿no? O sea, no me lo puedo callar. Y es algo muy fuerte que he vivido, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquiera que me conoce, pues es que, o sea, no lo cuento de primeras a lo mejor, pero es algo para mí muy natural y muy normal, ¿no? Me toca dar testimonio, o sea que... Pues mi relación con Jesús creo que es mejor porque tengo más conciencia de que es el Señor de mi vida, ¿no? Que todavía me queda mucho, como digo, o sea, no soy santa ni nada, ¿no? Y todavía hay mucho que pulir en mí, pero, o sea, sí que tengo la certeza de que es mi Padre, ¿no? O sea, de que Dios es mi Padre, de que está conmigo y que me ama incondicionalmente, ¿no? Y eso es algo que, o sea, es fundamental en mi vida. O sea, está como por encima de cualquier cosa, ¿no? Y, o sea, intento que Jesús sea el centro de mi vida, por supuesto, pues eso, todavía yo sigo siendo muy pecadora y todavía mucho que pulir, pero Jesús, o sea, es que es mi tesoro, ¿no? Sí, bueno, más que pensarlo, porque más que pensar en si unos se sanan y otros no, por qué o qué va a pasar, ¿no? O sea, yo creo que cuando una persona va a pedir sanación, Dios siempre hace algo, ¿no? O sea, Dios siempre actúa. O sea, lo que yo he aprendido es que Dios te da lo que necesitas, ¿no? Y a lo mejor, pues lo que necesitas no es sanarte, ¿no? A lo mejor necesitas pues entender que eres amado en esa enfermedad. O sea, que aunque haya sufrimiento, la vida es preciosa, ¿no? O sea, hay mucho que hacer, sobre todo a nivel interior, ¿no? Yo entiendo el sufrimiento físico, pero Dios está como por encima de eso, ¿no? Y sobre todo, pues es que yo no puedo abarcar a Dios, ¿no? Pues hay cosas que entran dentro del misterio de la fe, ¿no? Y precisamente pues es eso, ¿no? O sea, yo lo espero todo del Señor, pero también tengo que acoger su voluntad y aceptar pues que en mi vida a lo mejor hay cosas que no me gustan o que me hacen sufrir, pero que con Dios puedo vencer, ¿no? Esto, o sea, cuando un enfermo pues me pregunta, porque sí que me lo han preguntado mucho, ¿no? Gente que a lo mejor me pide oración y me dicen, jo, es que pues no me sano, o Dios no me está dando esto que quiero, ¿no? O que yo pienso que necesito y tal, pues o sea, a mí lo único que me sale decirles es que, o sea, Dios es lo mejor que tengo. Me ha enseñado que dentro del sufrimiento se puede vivir la felicidad, ¿no? Porque la felicidad es Él. Entonces, bueno, esto es lo único que yo sé, ¿no? O sea, por lo que he vivido. Vale, con la silla de ruedas hay una historia graciosa, que es que yo en la asamblea, pues como estaba tan feliz y estaba caminando y ya no la necesitaba, y además fue un día así de mucha locura porque, bueno, fue algo muy impresionante, ¿no? Entonces todo el mundo pues estaba ahí alterado, ¿no? Pues cuando nos tocó irnos a casa, se nos olvidó la silla de ruedas en el auditorio. Claro, cuando llegamos a casa fuimos, o sea, bajamos del coche y lo que siempre hacíamos era sacar la silla del maletero. De repente nos dimos cuenta y dijimos, bueno, pues ahí estará, ¿no? Bueno, pues bueno, a alguien le hará falta, no sé. Y es verdad que el domingo
cuando ya terminó la asamblea y nos íbamos a casa, claro, iba yo con la silla de ruedas empujándola, que habíamos puesto ahí todas nuestras cosas, todas nuestras bolsas y tal encima, y iba saliendo con la silla de ruedas por el parque de atracciones, la silla vacía, claro. Y además el chico que había en la entrada, en las taquillas, también había estado el día anterior y él me había tenido que abrir la puerta especial para que yo entrara con la silla, entonces ahora me estaba viendo salir empujando yo mi silla y se quedó flipando mirándome así salir y yo, Dios me ha sanado, ¿no? En plan, yo contándolo súper feliz, ¿no? Pero sí, la silla de ruedas se nos olvidó porque ya no la necesitaba, ¿no? Entonces... ¿Te podrías poner de pie? Sí, claro que sí. Nada, yo camino perfecta, ¿eh?